Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí, listos y dispuestos a explorar un tema que me tiene completamente absorta y que, estoy segura, resonará con muchos de ustedes. Si eres nuevo en este espacio, un saludo enorme y una cálida bienvenida a la familia. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Nos esforzamos por ofrecer contenido que sea informativo, entretenido y que, con suerte, te invite a la reflexión. Espero que disfrutes enormemente de lo que hemos preparado para hoy. Hoy nos adentraremos en un suceso que ha sacudido el mundo del espectáculo, una situación sumamente controvertida que involucra a una artista de inmenso talento y a su antiguo productor. Y no nos centraremos en los chismes de romance ni en los dimes y diretes que suelen poblar las páginas de las revistas del corazón. Profundizaremos en algo mucho más trascendental, algo que plantea preguntas fundamentales sobre el control artístico, la libertad creativa y el poder desmedido que algunos individuos ejercen sobre la trayectoria profesional de otros. Concretamente desglosaremos el caso de Demet y las graves acusaciones de que su exproductor le impidió recoger un premio de gran prestigio, un galardón que celebraba su talento excepcional y su incansable dedicación. Es una historia intrincada con múltiples capas, que nos invita a reflexionar sobre la industria del entretenimiento y las dinámicas, a menudo oscuras y cuestionables, que se ocultan tras el brillo y el glamour. Antes de sumergirnos de lleno en la historia, quiero recordarles que este es un espacio dedicado al debate constructivo y al respeto mutuo. Todos tenemos perspectivas diferentes y precisamente esa diversidad es lo que enriquece nuestras conversaciones. Así que por favor, siéntanse completamente libres de compartir sus pensamientos en la sección de comentarios, siempre desde el respeto y la consideración hacia los demás. Recuerden que estamos aquí para aprender, para comprender mejor el mundo que nos rodea, no para atacar o juzgar. Y ahora sí vamos a adentrarnos en esta fascinante pero inquietante historia. La trayectoria de Demet es, en muchos sentidos, el reflejo de la lucha de innumerables artistas que buscan hacerse un hueco en una industria ferozmente competitiva y, a menudo, implacable. Desde muy temprana edad, Demet demostró un talento natural para la música. Su voz poseía una singularidad cautivadora, su presencia escénica era magnética, y sus composiciones conectaban profundamente con el público. Trabajó incansablemente e invirtió un esfuerzo descomunal, y gradualmente fue obteniendo reconocimiento. Después de años de actuar en pequeños bares, de autoproducir sus propias maquetas, finalmente logró firmar un contrato con una productora de renombre. Es aquí donde entra en escena su exproductor, a quien, por razones de privacidad y para evitar posibles complicaciones legales, nos referiremos como el maestro. El maestro era una figura muy respetada en la industria, famoso por descubrir y catapultar al estrellato a numerosos artistas. Inicialmente la relación entre Demet y el maestro parecía idílica. Él la orientaba, le brindaba consejos valiosos y la ayudaba a perfeccionar su arte. Ella confiaba plenamente en él, lo veía como un mentor, como alguien que creía genuinamente en su talento y que la impulsaría a alcanzar sus sueños más ambiciosos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, la relación entre Demet y el maestro comenzó a deteriorarse paulatinamente. Demet sentía que el maestro estaba ejerciendo un control excesivo sobre ella, que no le permitía tomar decisiones artísticas de forma autónoma. El maestro por su parte argumentaba que él sabía perfectamente lo que era mejor para su carrera y que Demet debía confiar ciegamente en su vasta experiencia. La tensión entre ambos fue escalando hasta volverse insostenible. Demet anhelaba tener mayor control sobre su música, sobre su imagen pública y en general, sobre su carrera profesional. El maestro, en cambio, se negaba rotundamente a ceder. Él sentía que había invertido una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y recursos económicos en ella, y que por lo tanto, tenía todo el derecho a dirigir su destino. La situación llegó a un punto de crisis cuando Demet fue nominada a un premio de suma importancia, un galardón que reconocía su álbum más reciente, un trabajo que había cosechado un gran éxito de ventas y que había recibido elogios unánimes de la crítica especializada. Demet estaba exultante, se sentía inmensamente orgullosa de su trabajo y emocionada ante la perspectiva de recibir el prestigioso premio. Sin embargo, el maestro no compartía su entusiasmo. Él percibía que Demet se había vuelto demasiado independiente, que ya no lo necesitaba y que estaba empezando a desafiar su autoridad. Según las acusaciones que han salido a la luz a través de diversos medios y fuentes cercanas a la artista, el maestro hizo todo lo que estuvo a su alcance para impedir que Demet recogiera el premio.
Se dice que utilizó su considerable influencia dentro de la industria para bloquear su viaje a la ceremonia de premiación, que la amenazó con emprender acciones legales en su contra si aparecía en público, y que incluso intentó sabotear su actuación en vivo durante la gala. Demet se sintió profundamente devastada. Había trabajado arduamente para llegar hasta ese punto, y ahora se veía privada de la oportunidad de celebrar su éxito y de recibir el reconocimiento que tanto merecía. Finalmente, Demet no pudo asistir a la ceremonia de premiación. Un representante de su productora recogió el premio en su nombre y leyó un breve discurso de agradecimiento que había sido redactado íntegramente por el maestro. Demet se sintió humillada y frustrada. Experimentó la sensación de que le habían arrebatado un momento crucial de su vida, de que le habían silenciado y de que le habían robado su voz. Tras este incidente traumático, la relación entre Demet y el maestro se rompió de forma irreversible. Demet tomó la valiente decisión de rescindir su contrato con la productora y emprender su propio camino. Fue una determinación difícil y arriesgada, pero sentía que era la única manera de recuperar su libertad y de tomar las riendas de su carrera. La historia de Demet plantea interrogantes cruciales sobre las dinámicas de poder que prevalecen en la industria del entretenimiento. ¿Hasta qué punto un productor tiene derecho a controlar la trayectoria profesional de un artista? ¿En qué momento la guía y el consejo se transforman en manipulación y control? ¿Cómo podemos proteger a los artistas de la explotación y el abuso? Estas son preguntas complejas que no admiten respuestas sencillas. Pero creo firmemente que es fundamental que las abordemos, que las analicemos en profundidad y que busquemos soluciones efectivas. Los artistas son el alma de la industria del entretenimiento. Son ellos quienes crean la música, las películas, las series y los libros que nos emocionan, nos inspiran y nos invitan a la reflexión. Merecen ser tratados con respeto y dignidad. Merecen tener la libertad de expresarse y de tomar sus propias decisiones. La historia de Demet no es un caso aislado. Existen muchos otros artistas que han experimentado situaciones similares. Artistas que han sido explotados, silenciados y controlados por productores, managers y otras figuras poderosas. Es imperativo que apoyemos a estos artistas, que les demos voz y que les ayudemos a recuperar su poder. Ahora, vamos a examinar algunos de los aspectos clave de esta historia con mayor detalle. En primer lugar, analicemos el contrato que Demet firmó con la productora. Es habitual que muchos contratos de este tipo sean extremadamente favorables para la productora y muy desfavorables para el artista. Pueden incluir cláusulas que otorgan a la productora un control absoluto sobre la música, la imagen y la carrera del artista. También pueden contener cláusulas que impiden al artista rescindir el contrato sin tener que pagar una penalización económica desorbitada. Es esencial que los artistas lean con atención los contratos que firman y que busquen el asesoramiento de un abogado especializado en la industria del entretenimiento. Un abogado con experiencia podrá identificar cláusulas abusivas y negociar mejores condiciones para el artista. En segundo lugar, consideremos la influencia que un productor puede ejercer dentro de la industria. Un productor con contactos y con una sólida reputación puede abrir muchas puertas a un artista. Pero también puede cerrarle puertas si decide que no le interesa seguir trabajando con él. Es fundamental que los artistas sean conscientes de este poder y que se esfuercen por construir relaciones sólidas y duraderas con otros profesionales de la industria. Cultivar una red de contactos profesionales puede proporcionar al artista una mayor seguridad y alternativas en caso de que surjan problemas con su productor o representante. En tercer lugar, reflexionemos sobre la importancia de la libertad creativa. Los artistas necesitan tener la libertad de expresarse y de explorar nuevas ideas. Si se sienten controlados o censurados, su creatividad puede verse sofocada. Es esencial que los productores y los managers respeten la visión artística de los artistas y que les proporcionen el espacio que necesitan para crecer y desarrollarse. Un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso es fundamental para que un artista pueda florecer y alcanzar su máximo potencial. Volviendo al caso de Demet, uno de los aspectos que más me impactó fue la forma en que el maestro intentó sabotear su carrera. No solo le impidió recoger el premio, sino que también la amenazó con demandarla y con sabotear su actuación en vivo. Esto pone de manifiesto hasta qué punto algunas personas están dispuestas a llegar para mantener el control y el poder. Es imprescindible que la industria del entretenimiento o cambie su forma de operar. Necesitamos crear un entorno más justo y equitativo para los artistas.
Necesitamos garantizar que tengan la libertad de expresarse y de tomar sus propias decisiones. Necesitamos protegerlos de la explotación y el abuso. Una de las medidas que podemos adoptar es apoyar a las organizaciones que trabajan para defender los derechos de los artistas. Existen numerosas organizaciones que ofrecen asesoramiento legal, apoyo emocional y recursos financieros a los artistas que han sido víctimas de abuso. También podemos apoyar a los artistas independientes que no cuentan con el respaldo de una productora de renombre. Podemos comprar su música, asistir a sus conciertos y compartir su trabajo en las redes sociales. Dar visibilidad y apoyo económico a los artistas independientes contribuye a diversificar la industria y a crear un ecosistema más saludable. Otra acción que podemos llevar a cabo es exigir transparencia y rendición de cuentas a las productoras y a los managers. Si detectamos que un artista está siendo explotado o abusado, debemos denunciarlo. Debemos alzar nuestra voz y exigir que se haga justicia. La presión pública y la denuncia de malas prácticas pueden generar cambios significativos en la industria. La historia de Demet es un ejemplo elocuente de la lucha que muchos artistas afrontan para preservar su integridad y su libertad creativa. Es una historia que nos recuerda la importancia de apoyar a los artistas y de luchar por un mundo del entretenimiento más justo y equitativo para todos. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Consideran que los productores ostentan demasiado poder en la industria del entretenimiento? ¿Qué medidas creen que deberían implementarse para proteger a los artistas de la explotación y el abuso? Por favor, compartan sus ideas y reflexiones en la sección de comentarios. Me encantaría conocer sus perspectivas. Para concluir, recapitulemos los puntos clave que hemos abordado hoy. Hemos analizado la historia de Demet, una artista talentosa a la que su exproductor le impidió recoger un premio de gran prestigio. Hemos examinado el poder que los productores pueden ejercer en la industria del entretenimiento y la importancia fundamental de la libertad creativa. Hemos debatido sobre la necesidad imperiosa de proteger a los artistas de la explotación y el abuso. Y hemos compartido algunas acciones concretas que podemos llevar a cabo para apoyar a los artistas y para construir un mundo del entretenimiento más justo e igualitario. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por dedicar tiempo a verlo. Significa mucho para mí contar con su compañía en este espacio. Valoro profundamente sus comentarios y sus opiniones. Recuerden que este canal está creado para ustedes y gracias a ustedes. Ahora, antes de despedirme, les invito cordialmente a que dejen sus comentarios en la parte inferior del vídeo. Me encantaría saber qué piensan sobre la historia de Demet y sobre los temas que hemos tratado hoy. También me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus ideas son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para todos. Y por último, pero no menos importante, les invito a que le den un me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y para que nuestra comunidad siga creciendo. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia con detalles adicionales para alcanzar las 3000 palabras ***. Para comprender la magnitud de la situación de Demet, es crucial profundizar en el contexto de la industria musical y las dinámicas de poder inherentes a ella. La industria del entretenimiento, en particular la musical, a menudo se presenta como un mundo de glamour y oportunidades ilimitadas. Sin embargo, detrás de los escenarios, existe una realidad mucho más compleja y a veces despiadada. Los artistas, especialmente aquellos que están comenzando sus carreras, suelen encontrarse en una posición vulnerable frente a productores, managers y sellos discográficos. *** El contrato, una trampa potencial ***. El contrato de grabación en particular, puede ser una fuente de conflicto y desigualdad. Estos contratos, a menudo extensos y redactados en un lenguaje legal intrincado, pueden contener cláusulas que otorgan al sello discográfico un control casi absoluto sobre la carrera del artista. Estas cláusulas pueden abarcar aspectos como la selección de canciones, la producción musical, la imagen pública del artista, las giras y la promoción. En muchos casos, los artistas
Tas jóvenes ansiosos por firmar un contrato y alcanzar el éxito, no comprenden completamente las implicaciones de estas cláusulas y ceden el control sobre su propia creatividad y su futuro profesional. Además, los contratos de grabación suelen incluir cláusulas que dificultan la rescisión del contrato por parte del artista. Estas cláusulas pueden establecer elevadas penalizaciones económicas por incumplimiento de contrato, lo que impide al artista abandonar el sello discográfico incluso si se siente explotado o insatisfecho. Estas cláusulas de atadura pueden mantener al artista vinculado al sello durante años, limitando su libertad creativa y su capacidad para tomar decisiones sobre su propia carrera. En el caso de Demet, se rumorea que su contrato contenía cláusulas particularmente restrictivas que le otorgaban a El Maestro un control significativo sobre su música y su imagen. Estas cláusulas, combinadas con la influencia de El Maestro dentro de la industria, crearon una situación en la que Demet se sentía atrapada y sin poder para tomar decisiones sobre su propio destino. *** La influencia y el control de El Maestro ***. La figura de El Maestro ejemplifica el poder que algunos productores pueden ejercer en la industria musical. El Maestro era conocido por su capacidad para descubrir nuevos talentos y convertirlos en estrellas. Su reputación y sus conexiones en la industria le permitían abrir puertas a sus artistas, pero también le daban la capacidad de bloquear su carrera si decidía que no le convenían. Se dice que El Maestro era un perfeccionista y que tenía una visión muy clara de cómo debía sonar y verse su artista. Si bien esto puede ser beneficioso para algunos artistas, para otros puede resultar sofocante y limitante. Demet en particular sentía que El Maestro estaba tratando de moldearla a su propia imagen, en lugar de permitirle desarrollar su propio estilo y voz únicos. La negativa de El Maestro a permitir que Demet recogiera el premio es un ejemplo extremo de su control y su deseo de mantenerla bajo su influencia. Se rumorea que El Maestro temía que Demet, después de recibir el premio, se volviera demasiado independiente y desafiara su autoridad. Al impedirle asistir a la ceremonia, El Maestro estaba enviando un mensaje claro: él seguía teniendo el control. *** Las consecuencias para Demet ***. Las acciones de El Maestro tuvieron un impacto devastador en Demet. No solo se sintió humillada y frustrada por no poder recoger el premio, sino que también se sintió traicionada por alguien en quien había confiado. El incidente del premio fue el punto de inflexión que la llevó a tomar la difícil decisión de rescindir su contrato y emprender su propio camino. La decisión de Demet de abandonar una productora importante y empezar de nuevo como artista independiente fue arriesgada, pero también empoderadora. Al tomar el control de su propia carrera, Demet estaba afirmando su libertad creativa y negándose a ser controlada por otros. *** El apoyo a los artistas independientes ***. La historia de Demet destaca la importancia de apoyar a los artistas independientes y a las organizaciones que defienden sus derechos. Los artistas independientes a menudo enfrentan desafíos significativos en la industria musical, incluyendo la falta de recursos financieros, la dificultad para promocionar su música y la vulnerabilidad a la explotación. Al apoyar a los artistas independientes, estamos contribuyendo a crear una industria musical más diversa y equitativa. Podemos comprar su música, asistir a sus conciertos, compartir su trabajo en las redes sociales y donar a organizaciones que los apoyan. ***La necesidad de un cambio en la industria ***. La historia de Demet es un llamado a la acción para la industria del entretenimiento. Es necesario crear un entorno más justo y respetuoso para los artistas, donde se valoren su creatividad y su libertad. Esto requiere un cambio en la cultura de la industria, así como reformas legales que protejan los derechos de los artistas. Algunas medidas que podrían implementarse incluyen: Revisión de los contratos de grabación ***. Es necesario revisar los contratos de grabación para garantizar que sean más justos para los artistas. Los contratos deben limitar el control del sello discográfico sobre la carrera del artista y deben incluir cláusulas que faciliten la rescisión del contrato en caso de abuso o explotación. Creación de un código de conducta ***. La industria del entretenimiento debe adoptar un código de conducta que prohíba la explotación y el abuso de los artistas. Este código de conducta debe ser aplicado por una organización independiente que tenga el poder de investigar y sancionar a los infractores. Fomento de la educación Los artistas deben ser educados sobre sus derechos y sobre cómo protegerse de la explotación.
Se deben ofrecer talleres y recursos educativos para ayudar a los artistas a comprender los contratos de grabación y a negociar mejores condiciones. La historia de Demet es un recordatorio de que la industria del entretenimiento aún tiene un largo camino por recorrer para proteger a sus artistas. Al alzar nuestra voz y exigir un cambio, podemos ayudar a crear un futuro más justo y equitativo para todos los artistas. Finalmente, la historia de Demet no solo es una advertencia, sino también una inspiración. Su valentía al tomar el control de su carrera y luchar por su libertad creativa es un ejemplo para todos los artistas que se sienten oprimidos o explotados. Demet nos demuestra que es posible desafiar el statu quo y crear nuestro propio camino hacia el éxito. Su historia es un testimonio del poder del talento, la perseverancia y la autodeterminación.